Cerro el... Listo, ya estamos al aire. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenidos estás, a Laura? Te Escucho. Este es un nuevo espacio que nosotros tenemos a partir del día de hoy, todos los miércoles. Un momento que tengo mucho retorno. Ya. Este es un espacio que tenemos a partir del día de hoy y todos los miércoles, creado especialmente para ustedes. Los miércoles de Te Escucho vamos a tratar diferentes temas de interés que nos han solicitado. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, tratando acá de cuadrar la cámara, pero bien. Cosas de la tecnología que a veces nos pasan un poquito. ¿Cómo te ha ido? Sí, súper bien, súper bien. Esta cuarentena ha traído grandes cosas, haciendo varios proyectos, entonces impactando salud, que es lo que nos gusta a los profesionales de la salud. Eso sí es cierto. Sebastián es colega, él es químico farmacéutico. Él tiene una especialización en gerencia y en este momento es el gerente general de una empresa llamada Coldcare. Él está convencido que los pacientes merecen recibir medicamentos en condiciones adecuadas para que puedan tener un tratamiento efectivo. Entonces, sin más, empecemos. Sebastián, ¿cómo estás? Como te decía, súper bien motivado a este inicio de Te Escucho en sus miércoles matutinos, de sacar un poquito los QF rayados y técnicos y nerdos a algo más para la comunidad. Entonces, súper chévere estar acá. Ay, qué rico, Sebastián. Sebastián, primera pregunta. ¿Por qué hay medicamentos que deben almacenarse en cadena de frío? Bueno, pues primero es explicarle a la gente qué es la cadena de frío. Al final de cuentas, es poner los medicamentos o los productos farmacéuticos o los productos médicos que uno tenga en condiciones de almacenamiento o de guardarse a una temperatura específica. Digamos, en este caso de refrigerador, de una nevera, de un congelador, etcétera, etcétera. ¿Por qué se tienen que almacenar en estas condiciones? Porque su estabilidad, y llamemos estabilidad como que estén bien, se cumplen o se garantizan si están en esa temperatura, a ese calorcito o ese frío. Entonces, cuando hablamos de eso, los productos que requieren cadena de frío necesitan esas particularidades en su temperatura, necesitan ser almacenados en esa temperatura y mantenerse así porque su estabilidad o estar bien, por decirlo así, del medicamento, se ve comprometida, se daña en caso de que se salga de la nevera o el congelador o de otras condiciones que requieran especiales. Tú mencionaste un término y me gustaría que me lo aclararas un poquito más, estabilidad. Cuando nosotros hablamos de estabilidad de los medicamentos, ¿a qué nos referimos? La estabilidad de los medicamentos, en palabras castizas, es que ponemos ese medicamento a una prueba, a una prueba, a un reto en una temperatura más alta de lo que fue diseñado. En ese caso, si ese medicamento pierde sus condiciones, su tiempo de vida y todo su calidad y seguridad y eficacia en el tiempo, cuando se expone a esta temperatura, ahí es cuando hablamos de los tiempos de estabilidad y cómo estos pues están mediados por el tiempo y la temperatura. Ok. Y si un paciente, por ejemplo, pensando en los usuarios que requieren medicamentos de cadena de frío, ellos qué tienen que tener en cuenta cuando van a reclamar el medicamento, cuando les van a entregar el medicamento, qué tienen que tener en cuenta. Importantísimo que lo entreguen te lo entreguen, te lo dispensen en una nevera o en una bolsa térmica con un medio refrigerante, es decir, un gel, una pila, lo que le entreguen, un gel congelado para que pues mantenga las condiciones de temperatura. Digamos, ahí el paciente tiene que ser muy veedor de que su medicamento se entregue en esas condiciones y también ser muy juicioso de llegar a su casa a guardarlo en la nevera, porque a veces pasa que el paciente recibe su
neverita o su bolsa térmica y pasea toda la ciudad, por ejemplo Bogotá, y se le olvida meter el medicamento y llega y pues él no sabe que puede estar comprometido, y en unos webinars anteriores hablábamos de que era más fácil eh, ver que, por ejemplo, un medicamento no está bien comparado con un alimento. Un alimento es súper fácil porque tú sabes que se dañó, huele mal, no se ve bien. Un medicamento es casi imperceptible. O sea, lo ves agua y para ti es transparente como paciente y te lo pones y ya. Y pues después veremos en el tiempo qué pasó. Pero sí hay un tema que los pacientes deben ser como esos veedores de que se cumpla, de que sean muy juiciosos a que reciben su medicamento en buenas condiciones y lo guarden en la nevera si es el caso. Eso que acabas de mencionar, fíjate que me parece supremamente importante porque cuando uno ve un alimento, una carne, por ejemplo, que no ha conservado las condiciones de temperatura, pues se ve. En cambio, los medicamentos no hay ninguna forma física que yo pueda percibir que ese medicamento no estuvo en cadena de frío. No, digamos, la única forma que tú pudieras saber que se perdió la cadena de frío en algunos medicamentos es que se generen cristales o naticas, por decirlo así, que ahí tú ves como, oiga, se comprometió la calidad del producto. Pero eso pasa más que todo cuando se congela el producto, de que deja esa estela de los cristales, porque se precipita el medicamento. Se caen los cristales y pasa. Pero cuando sube la temperatura es muy difícil que tú tengas esa certeza de ver la calidad de un producto a simple vista. Es muy difícil comparado a un alimento que si tú claramente ves que si se perdió la cadena de frío, huele mal, se ve mal. O sea, tienes una forma de verlo claramente como consumidor, pero cuando es un medicamento, para ti es transparente, es agua. Y entonces, en ese caso, los usuarios o los pacientes, cuando tú mencionas que deben ser veedores de las condiciones como se le entrega el medicamento, ¿qué debería uno verificar exactamente? Mira, yo como usuario le diría a los pacientes o como experta en este tema es, mire, verifique que se lo entregan en buenas condiciones. A veces en la experiencia auditando lugares veíamos que se entregaba en una bolsa plástica como el del mercado con un gel y tal luego, y eso no conserva las condiciones. Deben entregarlo en una mochila térmica, en una lonchera térmica, con los geles adecuados, que vean que los geles no están tan congelados, aunque esto depende mucho de las configuraciones y validaciones, que eso es otro término muy técnico, pero pues al paciente es transparente que se lo entregan bien, al menos que te lo entregues y tú veas que sí, tiene sus gelecitos y el producto está bien cuidado, a que no se vea afectado por los geles, el contacto directo con un gel. En una lonchera térmica, una bolsa térmica, pero que si se te lo entregan en una bolsa, o a veces pasaba que le decían, no, mire, yo no le entrego a usted nevera, usted me la tiene que conseguir. Y el paciente busca la nevera en donde sea porque pues se tiene que llevar su medicamento. Y no todas las neveras de Icopor son aptas para manejo de medicamentos. Hay algunas que huelen muy fuerte, entonces al oler muy fuerte puede tener una posible interacción con el medicamento porque pues a veces son volátiles. Esos volátiles pueden generar algún tipo de interacción con el medicamento. Entonces, hay muchas consideraciones que un paciente simplemente tiene que decir, venga, no, usted me tiene que entregar y bueno, soy consciente de que si no me la entregas, bueno, yo la perdí, yo la pago, pero entrégueme la que usted sabe cómo es porque la entrega debe ser es certificada. Ya que tú vayas a la tienda de la esquina y me compres una nevera y busques en la paletería unos helados para ponerlos para poder llevar el medicamento, porque pasa, la persona lo hace porque en el sentido común, y más que nosotros los colombianos somos muy buenos para eso, muy buenos para la malicia indígena y la creatividad, es eso, veía eso, que llegaba la persona, no tenía geles, buscaba helados. Sí, sí, pasa Y bastante. busca helados para poder llevarse su medicamento en una nevera. Y uno dice, venga, pero ahí puede haber un tema importante que comprometa su salud, pero la persona no lo sabe. Y a veces eso es lo que hace que los pacientes con información como esta, pues les permita tomar una decisión y decirle, no, qué pena, señor, necesito algo bien porque usted no puede entregarme esto así. Y ser muy juiciosos de llevarlo a la casa y guardarlo, porque como te digo, hay pacientes que los llevan a pasear todo el día y pues no está
no está para eso la bolsita o la lonchera. Sí, fíjate que acabas de mencionar algo también muy importante y me surge la duda, si yo tengo una nevera de icopor o tengo un maletincito como tú mencionas, ¿cuánto tiempo puedo yo conservar ese maletín para poder garantizar que mi medicamento sigue manteniendo la cadena de frío? ¿O cómo se hace ahí para saber? Lo digo porque tal vez yo reclame un medicamento, pero no vaya a la casa, sino reclame el Ujú. medicamento y tenga que hacer una vuelta, tenga que ir al médico a otra cita, o sea, tenga que hacer otro tipo de actividades. En los ejercicios profesionales que hacemos los farmacéuticos hay algo llamado calificación y esos se llaman contenedores pasivos. Esos contenedores pasivos se califican y nos dan un tiempo, dependiendo de esa configuración, que yo como proveedor del servicio te doy a ti como usuario. Entonces, es responsabilidad de quien me provee el servicio brindarme esa información de cuánto tiempo dura esa configuración de nevera, de icopor o loncherita térmica. O sea, yo como proveedor debo decirle, mire, señora, esto está configurado con los geles que le acabo de poner para 8 horas. Usted tiene Ujú. 8 horas para meter ese medicamento en la nevera. O puede ser una nevera más grandecita y decirle, no, mire, tranquila, usted puede 48 horas, eso le dura. Depende. O sea, yo te diría, no te puedo decir un horario específico porque depende de esa configuración de proveedor. O sea, yo como proveedor tengo que darte una solución y esa solución debo darte la información de cuánto dura la solución, Ok, que como ok. usuario la puedo pedir. Ah, como usuario yo puedo pedir esa información de la Debería, conservación de la cadena de frío. claro, yo podría decirle, ven, esta nevera, ¿cuánto tiempo dura? Ok, porque Y fíjate veremos. que en el chat en este momento me están haciendo una pregunta supremamente interesante y dice Consuelo, hola Consuelo, dice, si una persona que necesita insulina y trabaja como conductor manejando largas horas, ¿qué debe hacer para manejar bien su medicamento? Eso es muy buena pregunta, porque ahí yo debería, y ahí es donde entra todo este papel de te escucho y de varios farmacéuticos, es darle la solución que requiere el paciente. Porque yo puedo tener una nevera configurada dentro de mi pool de neveras como proveedor de tu servicio de salud. Eh, en ese pool de neveras, te digo, mira, esta nevera que es un poquito más grande, con esta cantidad de geles, te dura lo que es máximo en ruta que tú puedes estar en un conductor, 72 horas. Entonces, Ujú. mete el medicamento en esa neverita de copor y te dura las 72 horas. Eso sí, normalmente las de 72 horas son unos burros Las, de gran, nevera, las grandotas, las que nadie se quiere llevar. las que nadie se quiere llevar. Entonces, eso es. Pero también pueden haber soluciones en las cuales tú le digas, mire, y acá es donde también entran los conceptos de estabilidad. Hay productos farmacéuticos que dependiendo por ejemplo, hay algunas insulinas, no todas, no puedo decir todas, que resisten estar fuera de la cadena de frío, por decirlo así, pero porque se van a administrar, el paciente se las va a administrar en ese tiempo. O sea, acá hay que dejar algo claro. O sea, que tú lo saques de la nevera no quiere decir que lo puedes dejar fuera de la nevera por 10, 20, 40 meses. No, es para que te lo apliques de una vez. O sea, Sí. el medicamento aguantaría, por decirlo así, un tiempo de excursión o un tiempo fuera de temperatura, pero porque tú te lo vas a aplicar. Entonces ahí es donde uno le podría decir al paciente, o se lleva la nevera de esa grandota, tranquilo, o usted cuándo se lo va a aplicar. No, es que me lo aplico en la ruta y esto. Ah, tranquilo. Si usted en el tiempo que va a estar en ruta, el medicamento está expuesto menos de tanto tiempo, no se compromete la calidad del producto, por lo tanto está bien. Pero son decisiones que se deben tomar con profesionales farmacéuticos que asesoren al paciente en ese tema, porque es una condición particular que amerita tomar este tipo de decisiones. Claramente el paciente no sabe la estabilidad del producto ni cuánto tiempo puede durar, pero si un farmacéutico puede hacer esa consulta y decir, mire, si lo va a durar menos de 8 horas, tranquilo, no hay ningún problema, no necesita la nevera. Ok, acá mencionaste algo que me parece bastante particular en cuanto a las insulinas,
porque todos sabemos que las insulinas es un medicamento de bastante consumo para los pacientes diabéticos y mencionas que no todas requieren cadena de frío. La respuesta no es que no requieran cadena de frío, sino que puede ser sacados de la cadena de frío y no se compromete su calidad. Me explico. Hay algunas que si tú ves en la etiqueta, no puedo decir nombres comerciales, sería publicidad política no pagada. Hay algunas etiquetas de medicamentos que te dicen, mire, señor usuario, si usted la saca de la nevera, el medicamento ya no le dura 5 años, le dura 8 meses. Y te lo dice en la etiqueta del medicamento. O sea, sigue diciendo, mis condiciones de almacenamiento son 2 a 8 grados Celsius, nevera. Pero si tú me sacas de la nevera, duro 8 meses. Entonces, ahí es cuando entra el papel del profesional. Dice, tomo el riesgo. Digo, listo, tú te lo vas a consumir mañana. Listo, sácalo de la nevera, no hay ningún problema. No quiere decir que yo tome decisiones de que tú puedes almacenarlo toda la vida fuera de la nevera. Acabas de mencionar algo muy importante. Una cosa diferente es el almacenamiento definitivo fuera de la nevera y otra cosa es que si se presenta una situación en la que yo tengo que trasladarme y necesito mi medicamento, hay medicamentos de cadena de frío que me permiten a mí tenerlo un tiempo determinado fuera de la nevera. Pero esta información la da el farmacéutico. Sí. O en su defecto, algunas etiquetas de algunos medicamentos. Tal cual. Para los que nos estaban siguiendo en Instagram, tocó suspender la transmisión por un problema técnico, así que en este momento solamente estamos por Facebook. Cosas de la tecnología que pasan cuando uno está en vivo. Sebastián, otra pregunta. Yo ya tenemos claro en cuanto a reclamar el medicamento. Y cuando yo llego a la casa, ¿qué consideraciones debo tener en cuenta? Y lo digo particularmente porque en algún momento, cuando atendía a pacientes, yo les decía, guárdelo en el refrigerador, y había pacientes que me decían, ¿y cuál parte del refrigerador? ¿La de arriba o la de abajo? Entonces, hay como base esta confusión, porque para algunas personas, para mí, la nevera es todo, el refrigerador es donde no guardo la carne y el congelador es donde la guardo. Pero entonces, ¿qué otras consideraciones particulares hay en cuanto al almacenamiento en la casa? Bueno, en el almacenamiento en la casa es súper importante que primero los medicamentos no se pueden almacenar junto a alimentos, perdón. O sea, muy pegaditos no, debe haber un espaciecito en la nevera que yo lo tenga eso designado para guardar mis medicamentos alejadito de los productos. Y si tengo productos cerca y tengo la nevera full, que sean los productos que tienen caja, que no son productos perecederos, que no afectan, que en caso de que se dañen, pues vayan a afectar mi medicamento. Eso es lo primero, o sea, buscarle su espaciecito y su lugar. Segundo, ese espaciecito y lugar no pueden ser la zona de verduras ni las puertas de las neveras, porque ahí es donde tiene mayor afectación cuando yo abro la nevera para sacar la leche. O sea, ahí no le llega muy bien el flujo de aire de la nevera, es un flujo de aire. Entonces, lo mejor que puede hacer una persona es definir un espaciecito en la mitad de la nevera. En esa mitadcita definirle un espaciecito para que fluya el aire y no me comprometa ni muy arriba, porque al fluir el aire y pegarle el aire puede congelar el medicamento, porque es un proceso frío y lo puede afectar, ni tampoco en un lugar muy retirado de donde salga el aire, porque no le va a llegar aire y va a tener una temperatura mayor a lo que debe ser almacenado. Entonces es muy importante que ese espacio ojalá sea en la mitad de la nevera, en la mitad, en donde yo pueda ubicar también productos que no sean perecederos a sus lados, o mejor no ubicar nada, si tengo una nevera amplia y puedo ubicarle su espaciecito, pero si no, pues por lo menos que no sean productos perecederos que en caso de que se dañen, pues puedan afectar la calidad del producto. Importantísimo, y esto es muy importante, que si el medicamento es de refrigerador, bien tú lo decías, en donde yo almaceno la gaseosa para que no se me congelen las cosas, la carne no la almaceno ahí, eso, ahí deben estar los medicamentos de refrigeración. Si yo llego a poner los medicamentos de congelación, puedo dañar el producto. Muchas veces en muchos productos farmacéuticos se dañan más por congelarse que por calentarse, por decirlo así. O sea, daña más y no tiene tanto tiempo de esa estabilidad que hablábamos en el inicio. Cuando se congela,
que cuando se dejan por fuera, por decirlo así. Cuando se congelan, hay productos que en menos de un minuto se dañaron. Nada que hacer. Y el paciente pues no se va a dar cuenta, pero se le dañó el producto y se va a dar cuenta si ve la natica o los cristalitos, si es muy detallado. Pero la congelación puede dañar productos. Para cuando son de refrigeración, porque también hay productos de congelación. Sí, entonces, resumiendo un poco lo que acabas de mencionar, lo primero es si el producto es refrigerado, ubicarlo preferiblemente hacia la mitad de la nevera, separado de alimentos, ¿cierto? Sí. Pues no digamos preferible, pero hay que evitar siempre, si el producto es refrigerado, que se llegue a congelar, ¿cierto? Sí. O sea, eso sí eso sí no puede pasar. Si llega a congelarse, nada que hacer. Es probable que... Nada que hacer con el producto. Nada. Ok. La mayoría de casos. ¿Y hay productos ambulatorios que sean congelados y cuáles son esas características de congelación que deberían tener? Porque yo conozco productos hospitalarios, ambulatorios. En mi experiencia, un ambulatorio congelado, el único que he visto es la toxina botulínica. Sí, Es yo también. la única que he visto que se llega a congelar y que incluso también sirve refrigerada. O sea, tiene las dos particularidades. No me daño ni congelada y refrigerada puede estar. Entonces, es la única que ambulatorio puede alguien tener. De resto, la mayoría son refrigerados. Ya congelados, reactivos diagnóstico, eso sí he visto un montón. Pero son para no de consumo así masivo. Sí, es que yo también te hacía esa pregunta porque los que yo conozco también son de uso netamente hospitalario, ambulatorio no conozco, pero es muy importante decirle a la gente entonces que la mayoría, como la mayoría de productos ambulatorios requieren son condiciones de refrigeración y no congelación, pues bajo ninguna circunstancia un producto que me entreguen en una droguería yo lo debería congelar. No, siempre refrigerado y no en la puerta de la nevera. Y no en la puerta de la nevera ni en la zona de verduras. Que es la parte de abajo. La parte de abajo que tiene esa canastilla que uno mete todo allá, todo, la cebolla, todo allá. Allá no se puede meter medicamentos. Sebastián, ¿sabes qué me pasó alguna vez con un usuario? Él cogía su nevera, bueno, no era una nevera, era un maletincito en los que entregan los medicamentos y él llegaba a su casa y maletín con pila o con gel congelado, todo iba al refrigerador. Y él lo dejaba ahí porque decía, pues es que ahí se mantiene más frío. Cuéntanos si has escuchado algo así. No lo he escuchado en mi experiencia, pero en calificación de neveras sí identificamos por datos que esa práctica puede dañar el producto, lo puede congelar. O sea, sí lo hace mucho más frío. Tiene toda la razón el señor, lo hace más frío. Y puede dañar el producto. Pero más frío no es mejor. Más frío no es mejor, porque los productos tienen un intervalo, normalmente si es refrigerado, de 2 a 8 grados Celsius. Si tú colocas la neverita, todo metido en la nevera, con neverita y todo, con geles, puedes quitarle los geles y dejar la neverita, no hay ningún problema, el problema son los geles. Si le quitas los geles y dejas la neverita, es una forma de aislarlo de los posibles alimentos que queden afuera, no hay ningún problema. Pero si los dejas con los geles, es muy probable que la temperatura interna de la nevera baje de los 2 grados y pueda congelar el producto. Independiente del material que sea, o sea, independiente si estoy hablando de un maletincito o estoy hablando de una nevera de icopor. No te lo daría con datos para la nevera térmica porque nosotros lo hicimos con una neverita de icopor, pero el comportamiento termodinámico es parecido. O sea, al hacer el equilibrio térmico, por decir algo así, que el frío se equilibre, términos muy farmacéuticos, o sea, cuando yo haga el equilibrio de las temperaturas, cuando se haga ese igual, la temperatura interna de la nevera puede bajar. O sea, es mejor que tú no metas geles dentro de la nevera, es mejor. Ok, súper interesante. Fíjate, porque de los pacientes que yo he conocido, he tenido bastantes experiencias de usuarios que les parece más sencillo meter la nevera de icopor, la nevera en la que se le entrega el medicamento, va para la otra nevera. Y eso es muy común y la verdad es preferible que saques los geles. O sea, puedes meterlo en la nevera sin ningún problema, pero quítale los geles. O sea, sácale los geles y meta la nevera. O sea, no hay ningún problema. El problema es cuando se equilibran los geles con el exterior. Ok. Hemos hablado hasta el momento y hemos hecho como más énfasis en nuestros ejemplos en el tema del manejo de insulinas.
pero sabemos que no son los únicos productos que requieren refrigeración y en Ujú. este momento hay muchos más productos de origen biológico que requieren condiciones de refrigeración. ¿Es exactamente igual o hay que tener más cuidado o simplemente... No, es exactamente igual. O sea, la forma en que tú conservas la cadena de frío funciona igual para dispositivos médicos, igual para productos biológicos, igual para, pues, para sacarlos fuera los biológicos, las vacunas, por decirlo así también, que entra entre los biológicos, capítulo aparte, biotecnológicos igual. O sea, todos se manejan de la misma manera. Tú tienes unos límites de temperatura y la etiqueta te dice 2 a 8 grados Celsius, sea vacuna, sea biológico, sea biotecnológico, sea insulina, sea no insulina, lo que tenga esa consideración es lo que yo tengo que mantener. Tanto en mis bodegas de almacenamiento como el paciente, pues el paciente no va a tener la certeza de que siempre de 2 a 8, pero pues se supone que el producto pues va a ser administrado prontamente al paciente. El paciente prontamente se lo va a Claro. administrar. Y, por ejemplo, pensando en un caso específico de un paciente que se acerque a una droguería o al lugar donde le entregaron el medicamento y diga, ay, mire, es que a mí se me olvidó guardarlo en la nevera. O sea, voy por mi medicamento, pasaron X horas y después al otro día se dio cuenta que, ay, no la había guardado en la nevera. Ahí, ¿qué debería uno decirle al usuario? ¿O qué debería, cuál sería la mejor asesoría? Yo tengo una respuesta, pero quiero escuchar a Sebastián. La respuesta es, técnicamente yo no te podría recibir el producto porque no tengo ningún registro de temperatura que me valide que tú lo dejaste un minutico, profesor, o 24 horas hasta que fui, me di una vuelta a Melgar y volví a Bogotá. O sea, si Sí, yo no tengo los registros de temperatura que me validen que ese medicamento estuvo en condiciones aptas de almacenamiento, la única respuesta al usuario es, mi señor, se lo recibo para votarlo. O sea, se vota. sí, No hay estamos de de otra. acuerdo. O sea, no hay ninguna forma, a no ser de que el paciente sea alguien muy experto que tiene una nevera con los controles de temperatura, te trae los registros de temperatura, te muestra la No, esto no gráfica, pasa, que eso no pasa, a no ser de eso que tú no tengas pasa. un programa de pacientes especializado que le haces control y monitoreo, pues puede ser, pero igual no tienes la certeza de que el usuario lo haya guardado y por decisión técnica debe eliminarse el medicamento. Valga lo que valga, como puede valer 20.000 pesos, como puede valer 300 millones de pesos. Valga lo que valga, se va a la basura. Porque es mayor el riesgo de que te lo apliques. Claro, sí, eso que acabas de mencionar es supremamente importante porque fíjate que yo creo que mucha gente no tiene la noción de ese aspecto tan sencillo y es que si perdió la cadena de frío, como no sé las condiciones bajo las cuales fue almacenado, pues el medicamento simplemente no se debería utilizar. No. Eso me parece muy importante. Sebastián, en tu desarrollo profesional, ¿has tenido así alguna historia que tú digas, esta sí me dejó sin palabras? La que te digo a mí que me parece en una auditoría de una farmacia ver que le entregaban a un paciente el medicamento eh, sin bolsa, sin nada, lléveselo para la casa. O sea, se lo entregaban Así, así, tomen la mano y bótalo en su bolso y hasta luego. Y el de el pilita de gel con la bolsa también, eso no, que eso es muy normal en el esto es este. muy normal. La de los Por ejemplo, helados, la de los helados, sí. Y en un clima como Bogotá, mucha gente dice, ay, fresco, es que aquí está haciendo frío. Eso sí. llévesela así en una bolsita y un gel que suda exactamente lo mismo. Incluso en la experiencia también veíamos que a veces lo que hacen los pacientes para que no lo regañen es que con el gel y el medicamento lo pegan harto al gel para que se sienta frío. O sea, para que el paciente lo sienta frío. O sea, ok, que te lo entreguen y lo pegan al gel para que se sienta frío y el paciente lo reciba. Entonces también es un tema, es que la cadena de frío es algo que tiene mucho desarrollo. Hay que mejorar muchas cosas en el país sobre el tema. No, no, en eso estamos. Pero los pacientes deben tener como esa noción y toda esta información para poder exigir eso porque al final es su vida y son productos muy sensibles. O sea, normalmente los productos cadena de frío son o para pacientes crónicos o para pacientes con una enfermedad muy, 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 muy grave.
Claro. Entonces es importante que este medicamento pues se guarde en las condiciones y se distribuya en las condiciones adecuadas. Entonces ahí es cuando el paciente tiene la voz porque al final es el usuario, es el que dice, oiga, no, mire, y eso me pasó en la experiencia profesional. Un usuario a veces no nos recibió un medicamento y es porque no, es que mire, y era para un niño, no me acuerdo el nombre del medicamento, pero era un vial que se lo llevaron domiciliario y la mamá vio congelado el medicamento y la mamá ya devolvió el medicamento. Si no hubiera sido por la mamá, muere el niño. Así Claro, de es que grande puede ser la cosa. fíjate que el tema de cadena de frío es un tema de corresponsabilidad, un tema de corresponsabilidad, obviamente entre quienes manejamos, almacenamos y dispensamos los medicamentos y un tema de corresponsabilidad y educación de quienes están recibiendo los medicamentos. Y a mí me parece que queda clarísimo un punto, sobre todo pensando en los usuarios, y es que más frío no es mejor. No, Que es como casi siempre la idea que se tiene. Es mejor que la nevera esté en 0 a que esté en 3. Y fíjate que no. no. La nevera, lo ideal es que esté de 2 a 8 grados centígrados. Uh-huh. Nos están haciendo una pregunta que me parece muy interesante para que la pensemos. Te voy a decir la pregunta y voy a decir otra cosa mientras la pensamos. Vale. Dice Viviana Marcela. Hola Viviana. Las EPS, ¿cómo regulan la dispensación de medicamentos con cadena de frío? Están preguntando. Y mientras Sebastián lo piensa, y yo también lo pienso, no se les olvide que para los que nos acompañen hasta el final, el día de hoy tenemos 3 regalos. Sebastián también nos va a hacer un regalo muy especial y nosotros desde Te Escucho Medicamentos Seguros también tenemos otro regalo muy especial para ustedes. ¿Listo, Sebastián? Listo. Cuéntanos, las EPS, ¿cómo regulan la dispensación de medicamentos de cadena de frío? Y es una pregunta muy dura porque, Sí, porque hay más tiempo algunas... para pensar. No, yo sé la respuesta, solo que no es tan políticamente correcta. Sí, sí, yo sé. Pero hay algunas EPS que me tocaron en mi experiencia que son muy juiciosas en la auditoría de su proveedor de servicios farmacéuticos. Entonces, al momento de auditar, auditan que hagan bien la cadena de frío y que tengan en 2 a 8, que tengan los registros, que pues eso también depende del nivel del auditor y el conocimiento que se tenga en cadena de frío. Y hay algunos que ni siquiera confían plenamente en su proveedor y es responsabilidad del proveedor ser bueno. Digamos, ahí es más un tema de autorregulación. Entonces depende mucho de qué nivel de auditoría, y normalmente las auditorías llegan porque hay muchos problemas con pacientes, eso sí, muchas quejas, muchas devoluciones, muchos pendientes, muchas vainas. Entonces eso hace que haya una auditoría de esos proveedores. Pero como tal, regulación por parte de las EPS no hay formalmente, solo es si lo quieren hacer. Es responsabilidad de las secretarías de salud hacer esta inspección, pero pues quedan cortos en la capacidad para tantas droguerías para que dispensan en el país. Entonces, pues es un reto interesante para poder hacer ese ejercicio. Ahí es donde pues yo sigo insistiendo en que el papel del usuario es primordial, porque en términos de mercado, pues el usuario es el que exige. O sea, si yo como usuario estoy viendo que me están entregando en una bolsa como vende el señor de los helados mi medicamento, no señor, venga, es que escuché a un man y a Laura que decía que me lo tienen que entregar bien en una nevera que me diga el tiempo, cuánto dura y todo el rollo. Entonces, ahí es cuando, como pacientes, y como te digo el caso de la mamá que pudo frenar la administración de un vial congelado a su hijo, que posiblemente si lo hubiera administrado los cristalitos hubieran podido causarle algún problema al niño, pues eso es lo que el usuario informado y consciente puede hacer para que la cadena de frío se mantenga. Y ahorita con todo el tema del COVID ya hasta tienen un termómetro digital, entonces eso es un termómetro infrarrojo, entonces ya pueden hasta tomar la temperatura si quieren, cuando les llegue un producto, porque ya ahora todos tienen termómetro infrarrojo. Todos tienen en la casa un termómetro. Sí, sí, ya ahora con el COVID se volvió goma tener un termómetro infrarrojo, entonces hasta para recibir los medicamentos pueden tener el termómetro para tomar la Fíjate temperatura. que dijiste algo que sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, el tema del manejo por parte de las EPS de cadena de frío es un tema que depende, normativamente hay mucho,
pero en cuanto a capacidad de las secretarías, obviamente se quedan cortas, pero además es un tema también ético. Es un tema ético también de nosotros como químicos farmacéuticos y de los dispensadores de medicamentos en cuanto al buen uso de la cadena de frío. O sea, Sí. el paciente tiene una responsabilidad en cuanto a su tratamiento, pero yo considero que nosotros también tenemos una responsabilidad ética, ya sea como jefes de servicio, ya sea como auditores, ya sea en el rol en el que estemos desempeñando en el sistema de salud, debemos tener en cuenta el tema primordial. Es más, la cadena de frío a veces la obviamos y la nevera yo siempre he pensado que es lo que más uno debe cuidar en un servicio farmacéutico. O sea, la nevera es la nevera, es la niña consentida del servicio farmacéutico, la que se limpia, se consiente, se le habla y se le mira todos los días. Sí, sí, y además que la nevera, tanto por plata, vale mucho, y Sí. por el riesgo que tiene de que son productos muy sensibles para los pacientes. Y que Acá, tú no yo te puedes ahorita, dar cuenta, y tú no te das cuenta. O sea, sí, que se daña un medicamento, tú no te das cuenta. sí, uno no se da cuenta que se dañaron hasta que vemos unas consecuencias en los pacientes, que Mm. ahí es más preocupante. Ahí es más preocupante. Y ahorita que mencionas algo, todo el tema de la pandemia, cómo nos ha cambiado la dispensación de medicamentos, teniendo en cuenta que hay muchos usuarios que por sus mismas condiciones de salud no se pueden desplazar a reclamar los medicamentos de cadena de frío. Entonces, fíjate que ese es un tema, aún en este momento es más álgido porque los usuarios tienen que ser muy conscientes de cómo llegan los medicamentos a su casa. Y en eso también tenemos muchísimas oportunidades en el mercado. O sea, la mensajería es algo que no esperaba este boom, la Sí, no. pandemia. Y estos medicamentos requieren un control muy diferente. O sea, y a veces no se manejan de la mejor manera. Y lo que te digo, ahí hay una oportunidad importantísima para poder mejorar las condiciones de transporte de estos productos. Porque a veces no se hace de la mejor manera. Yo he visto 10 neveras de Icopor, las abren todos los días, el mensajero lo único que hace es coja su medicamento, cierra la tapa, coja su medicamento, cierra la tapa y no hace nada. O sea, y le pone los geles que quiere y lo que él piensa en su sentido común. Y ahí es donde tú decías, el componente farmacéutico es muy importante en este generar soluciones con lo que tengo. O sea, al final de cuentas eso es lo que hace un profesional. Es con los recursos que tengo, cómo puedo hacer una solución viable para que funcione para el paciente y sea óptimo para el proceso. Eso es. O sea, el tema costo no debe primar por la salud de los pacientes. Entonces ahí es donde tú tienes que jugar esa balanza y como profesional plantear soluciones para ese desarrollo. No, y además que si es por el tema costo, hay medicamentos de cadena de frío que cuestan muchísimo, o sea, que sale mucho más económico un buen mantenimiento de la cadena de frío que tener que destruir un producto porque se almacenó, se dispensó o lo que sea, pero no se hizo en las condiciones adecuadas. Yuri Viviana en Bogotá nos dice, las gotas oftálmicas, su manejo en casa, ya que muchas personas las dejan por fuera. Las gotas oftálmicas, que ese es otro tema de, alguna vez yo escuchaba a una enfermera que las gotas oftálmicas antes de ser administradas, las que son refrigeradas, deben dejarse 10 minutos por fuera de la nevera o si es para un paciente o un niño, deben calentarse suavemente en baño María. Cuéntame, ¿qué piensas? No he tenido la experiencia de las gotas oftálmicas en mi manejo, pero no es descabellado tampoco pensar que tú tengas que sacar el medicamento antes de administrarlo. Hay unos casos de medicamentos congelados que antes de administrar el medicamento está congelado. Tienes que dejarlo Claro. que pase a ser una agüita para podérselo administrar al paciente. En este caso puede ser de la misma manera por el tema de que el ojo no sufra por el choque térmico de la gota. Pero ya llegar al punto de calentar a baño María el medicamento, sí, ya creo que es exagerado. Sí, yo también ya creo que es exagerado y fíjate No. que sí lo he visto. Sí lo he visto, es principalmente en uso ambulatorio, en clínica sí no lo vi. Lizeth Vanessa nos pregunta, ¿qué alternativas se le pueden ofrecer a los pacientes para el transporte de sus medicamentos que requieren cadena de frío? Ay, en el mercado no hay mucho. Sí, eso es. Ese es un tema que en toda la cadena de suministro farmacéutica es un dolor.
y por ahí estamos trabajando con unos locos en hacer algo, pero si tú miras desde que llega el medicamento desde el aeropuerto hasta que se le entrega al paciente, siempre procuramos que todo esté bien en ese gran almacenamiento, en esos operadores logísticos grandísimos, esos grandes bodegas, pero cuando llega a la droguería, Ahí sí. ahí se olvida. Entonces, si tú ves en el mercado, hay muchas soluciones para grandes distribuciones de medicamentos en cadena de frío, pero no hay una solución para entrega de medicamentos a pacientes. No la hay. Toca hacerla. La forma en que la hace, lo que he visto en la experiencia es las loncheritas térmicas que le dan a los pacientes con sus respectivos gelecitos chiquitos, pero se vuelve muy impráctico para la persona cargar su nevera. Entonces nunca se ha pensado esa solución para los usuarios. En el mercado no la hay. O si no te dan una nevera de helados que te vas a llevar en el bus y que se vuelve muy impráctica para ti y que donde se destape usted no sabe qué hacer, doctor, qué pasó. Entonces, es algo que en el mercado sí necesitamos desarrollar e innovar en una solución práctica para el usuario. Es que ahí es donde tiene que cambiar el chip. Tengo que cuidar el medicamento, pero que sea fácil uso para el usuario. De que el usuario no tenga que trastearse una nevera por toda Bogotá o por todo Medellín o por todo Cali cargada y depende de cuántas dosis le dan. Entonces, si es muchas, entonces cárguese la nevera. Entonces, eso sí es algo que hay que trabajar. Eso en cuanto a las neveras y en cuanto a los geles, en cuanto a las pilas que llaman en algunos lados, que son esos elementos congelados que se entregan. ¿Qué es lo mejor? Porque yo he visto unas que son rígidas, azules, que parecen unos ladrillos, otras que son como unas bolsitas, unas tienen incluso hasta fecha de vencimiento. Ahí en eso, bueno, ya sabemos entre el maletín y la nevera y copor, tú nos recomiendas el maletín, más o menos, ¿cierto? Sí, pues es que el maletín es reutilizable. Ese es el tema. O sea, la nevera y copor no quiero satanizarla tampoco. Es un tema medioambiental más que técnico. O sea, la nevera y copor es bueno, pero el icopor es un tema de un solo uso. Así tú laves muy bien la nevera, yo no puedo asegurarte que la nevera esté bien cuando reutilice la cesta y debo hacer un ejercicio en el cual usted la deje totalmente casi aséptica para poderle volverla a entregar. Sí. Y eso en una distribución, en una dispensación, eso es casi imposible que yo te lave más de 1000 neveras en dispensación. Es una cosa loca. En el caso de las neveras portátiles, pues cada usuario lo lava y puede tenerlo ahí cuidadita y es su neverita para eso, dispuesta para eso. ¿Qué ha pasado? Y eso sí, casos de la vida real, que esas neveritas la utilizan para hacer mercado también. Entonces se llevan la nevera de las insulinas para ir a traer la carne de la carnicería, para que no se le descongele. O sea, se trae los helados de los niños y es algo muy que pasa en los pacientes porque eso sirve para enfriar. O a veces hasta se llevan el paseo de olla ahí es donde echan las cervezas. Es una cosa loca. Entonces sí hay mucho de educación también al paciente para el manejo de estos materiales. Y en cuanto a las pilas, la pregunta que te hacía, ¿qué es mejor? ¿Qué tipo de pila o es mejor? Lo que te diga depende de la configuración de cada proveedor. Porque todas deberían asegurarte a ti 2 a 8 grados Celsius. Sea una pila refrigerante, sea un gel eutéptico, sea una parafina. ¿Sea un qué? ¿Sea una pila refrigerante o sea un qué? Un gel con un principio eutéptico, que eso explicarlo es una vaina química muy rara, que la verdad acá nos embolatamos. Ok. Pero se llaman eutépticos, eso es una cosa así. El gel, la pila, hay unos parafinas que son como unas ceras que se congelan. O sea, ninguno, esos materiales, digamos, el más costoso son las parafinas. El uso de parafinas son los que tienen las mejores neveras de insuladas, pero es para otro. Para pacientes eso nunca va a llegar, porque cada pila de esas vale un montón de plata. Pero para los pacientes, lo importante es que le aseguren que esa vaina sí está de 2 a 8, y eso es responsabilidad de proveedor. Sea que lo haga con pilas, sea que lo haga con geles, sea que busque a la marca X, la marca Y, la marca Z, que haga sus estudios para que le asegure la temperatura a los pacientes. Ok, y en cuanto a esos geles que tienen fecha de vencimiento,
que hay unos que uno recibe y que uno ve que en la parte de atrás tiene una fecha de vencimiento. ¿Qué se hace después con el gel y por qué tienen fecha de vencimiento? O sea, ¿qué le digo yo a un usuario? Ay, mire, se me venció este gel. Bien, Los, bueno. los geles tienen una fecha de vencimiento más que todo por un tema de procurar su reuso, o sea, de que no se utilice indiscriminadamente porque puede romperse en el tiempo, entonces le dan como un tiempo de vida útil. O sea, no quiere decir que el gel propiamente, el polímero, ese plastiquito, lo que haya adentro, se vaya a perder en 2 años, de pronto, no. Es más porque en esos 2 años se supone usted ya le ha dado los usos y reusos que ameritan que compre otro. Ok. Es más por eso. Pero digamos que tú comprometas la estabilidad del gel por la cantidad, no. No, eso no hay o sea, no deja de enfriar menos el gel si se venció. Depende del gel. Ajá. Hay geles, lo que te digo, hay geles que tú, y esas pruebas las hacen los fabricantes, en el cual hacen cuántos reusos son permitidos. Entonces pueden decir, mire, no se compromete su capacidad de enfriar, su forma de enfriar, a los 1000 reusos de congelarse y descongelarse. Pero son pruebas de cada proveedor y de cada marca, porque cada marca tiene su forma, sus datos, sus pruebas diferentes para pues asegurar que sí se puede congelar y Súper. descongelar, congelar y descongelar. Fíjate, Sebastián, que todo este tema de cadena de frío muchas veces los usuarios no lo ven con la importancia que realmente tiene a la hora de tener éxito en su terapia. O sea, muchas veces nosotros como usuarios pensamos, ah, es una cadena de frío, eso es un momentico, eso no me demoro, pero fíjate que el mayor impacto que tiene en mantener la cadena de frío está en el éxito que va a tener ese medicamento en la terapia del paciente. O sea, no es algo que nos vamos a ocupar, como hablamos desde el principio, no se ve, no lo sabemos, pero sí las consecuencias del mal manejo de la cadena de frío principalmente son para los pacientes. Y por eso son ellos los que también deben servir como veedores del mantenimiento de la cadena de frío por parte de su proveedor. Es decir, si el farmacéutico le dice manténgalo en cadena de frío, es por algo. Y hagamos caso. Sí, y tal cual como tú lo dices, o sea, los pacientes a veces dicen, ah, es un momentico, eso no pasa nada. Y hay medicamentos que 30 segundos y se dañan. Lo que te digo, hay medicamentos que se congelan, pasa al cero y se fue, Y se se fue, dañaron. se dañó. Y hay medicamentos que Súper, incluso suben 8 graditos y también su estabilidad menos de 30 segundos también se fue. O sea, ahí es donde, y tú no tienes esa forma como usuario de determinar, ah, es que este medicamento sí tiene estabilidad a 24 horas. No lo tienes. Eso, y ni siquiera nosotros lo tenemos. O sea, no, no, ni siquiera. el, Hasta allá no llegamos. hasta ya no llegamos de tener todas esas informaciones. No, es que si duras 24 horas, no. Es tener claro de que no se puede perder esa cadena de frío porque es muy importante tu salud. Al final de cuentas es tu vida. Ahí es donde Es tu tú te salud y tienes. es tu vida. Y hay enfermedades, hay algunas patologías que requieren medicamentos de cadena de frío que, como tú decías, son patologías crónicas o situaciones graves que ameritan que el producto efectivamente les funcione o les funcione a los pacientes. Sebastián, cuéntanos cuál es el regalo que nos tienes el día de hoy. Bueno, acá con Laura discutimos un regalo y era este tema de cadena de frío es una cosa que necesita mucha información y nosotros como empresa pues queremos brindársela a ese ganador. De dudas que tenga de cadena de frío, mijo, se le resuelven. Y si no, se las buscamos. O sea, ese es el tema, de que si tienes alguna cosa en particular, ¿cómo lo podemos hacer? Hacer una asesoría del proceso para que pues estés tranquilo de que sí o que resuelvas tus dudas de venga, esto pasa con mi papá, entonces, ¿qué hacemos? Para todo el tema de manejo de estos productos. Entonces nosotros como empresa damos ese regalazo de ¡Oh, conocimiento. qué bien! Súper, o sea, para los pacientes que nos estén viendo,
Si tienen alguna duda en cuanto al manejo de sus medicamentos de cadena de frío en casa o para sus papás o para alguien conocido y quieran una asesoría por Sebastián, que además es un duro en el tema, se acaban de dar cuenta que sabe muchísimo, pues Sebastián da una asesoría, nos regala una asesoría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, la primera pregunta que se haga después de este live a www.teescuchomedicamentos.com, la primera pregunta va a recibir una asesoría por parte de Sebastián. Y la segunda pregunta que tengamos el día de hoy va a recibir una asesoría por alguna de las químicas farmacéuticas de Te Escucho Medicamentos, ya sea por chat o por videollamada, como quieran. Entonces tenemos hoy 2 súper regalos. Es más, estamos votados, hagámosle a los 3. Las 3 primeras preguntas que nos hagan a través de la página www.teescuchomedicamentos.com llevan la primera, el regalo de Sebastián, aprovechenlo. Realmente, como farmacéutica, yo me siento muy orgullosa de que él esté acá porque realmente sabe mucho, se ha enfocado como profesional en el tema de cadena de frío. Y la segunda y la tercera pregunta tienen una asesoría por parte de nosotros completamente gratis, a la hora que ustedes escojan y como ustedes lo decidan. Sebastián, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más para finalizar, para dar cierre al live del día de hoy. No, agradecerte por este espacio, agradecerles por llevar este conocimiento a la gente, agradecerles a Te Escucho por dar este espacio para que las personas entiendan ese mundo enigmático y misterioso de los medicamentos que a veces existe, de que podamos darle información a los pacientes para que puedan ser esos veedores de sus terapias. Al final de cuentas, esto que les estamos brindando, más allá de conocimientos técnicos y entropías y vainas locas, es para que pues salvemos vidas. Y esa es nuestra labor y eso es por lo que somos químicos farmacéuticos y mi agradecimiento enorme por permitirme estar acá. Y claramente a la persona que quiera esa asesoría, pues la estaré esperando para darle todos estos tips, estos gadgets, estas cosas de cómo cuidar esos medicamentos, porque al final de cuentas con eso también salvamos vidas. Entonces, pues nada, el agradecimiento eterno a esta gran idea, a esta gran empresa y seguimos enseñándoles a estos pacientes de lo que se estaban perdiendo. Tan bonito, muchísimas gracias, Sebastián. Realmente, muchas gracias a todos. Efectivamente, Te Escucho es un espacio creado para los usuarios y por los usuarios. Nos pueden dejar sus observaciones. Si quieren un tema que lo tratemos en un miércoles de Te Escucho, nos pueden enviar todos sus mensajes por nuestras redes sociales y las preguntas que tengan sobre medicamentos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, naturales, cosméticos, nos las pueden dejar en nuestra página www.teescuchomedicamentos.com. Nuevamente, Sebastián, muchísimas gracias y que estés muy bien. No, a ti, muchísimas gracias, Laura. Chao. Que tengas buena noche.